estudiaremos el capítulo 18 de Primera de Reyes. Capítulo 18, versículo 1 al 6. En medio de la gran sequía vino el mandato de Dios. A los 3 años de la sequía, Dios le dijo a Elías que iba a enviar la lluvia. Por lo tanto, tiempo de sequía ya no había. En el tiempo de sequía ya no había comida ni para las personas ni para los animales. También ya estaba dificultando encontrar agua. En medio de un tiempo así, llega la palabra de Dios. Después de haber castigado lo suficiente para que se dieran cuenta de sus pecados, viene a ayudarnos. Porque en ese tiempo el pecado se había empeorado tanto que el pueblo tuvo que padecer mucho castigo hasta darse cuenta y volver a Dios. Como no había llovido durante 3 años y 6 meses, el pueblo ya estaba sufriendo terriblemente el hambre. Cualquier persona, después de que le ha venido gran castigo, piensa cuál fue su origen. El pueblo se habrá dado cuenta que este terrible castigo le sobrevino por haber caído en la artimaña de Jezabel y adorado a Baal y a Acera. En ese momento, Dios le había enviado Elías al rey Acab. Acab llamó a Abdías su mayordomo, y ambos se fueron a distintos lugares a buscar agua. Cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, Abdías había escondido a 100 profetas, y los había escondido de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. El mayordomo Abdías había cuidado su fe, aun exponiendo su vida, al haber salvado a los profetas en medio de esta gran tribulación. Versículos 7 al 15. Elías se encuentra con Abdías. Elías se había encontrado con el mayordomo Abdías, que andaba buscando fuentes de agua. En ese momento, Elías le dijo a Abdías: «Yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías». Pero Abdías no quiso avisarle al rey el haber encontrado a Elías, porque el rey Acab había mandado por todos lados a buscar a Elías para matarlo. Si ese pueblo decía que no estaba Elías allí, hasta lo hacía prometer juramento. Pero Abdías dijo: «Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá luego que yo me haya ido, y el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud». Abdías había dicho todo esto porque conocía que Dios no le iba a dejar que Elías fuera capturado y muerto por Acab. Versículo 16 al 19. Elías le dice a Acab que reúna a todos los profetas en el monte Carmelo. Abdías, ya más tranquilo al escuchar las palabras de Elías, fue con Acab y le dijo que había visto a Elías. El rey Acab había querido hacer caer la responsabilidad de los 3 años y medio de sequías a Elías. Y Elías dijo: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y seguido a los Baales. Nosotros también debemos buscar las causas de la tribulación y dolor en estas 2 cosas. Es haber dejado los mandamientos de Dios y adorado a ídolos».
Nosotros debemos buscar la causa de nuestro sufrimiento en la Biblia y examinarlo a la luz de la Escritura. Elías le dijo a Acab que reuniera a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en el monte Carmelo y buscaran la causa del sufrimiento de Israel. Versículos 20 al 24. Le dijo: el que responda con fuego será el verdadero Dios. Como pidió Elías, reunió en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Al escuchar todo esto, el pueblo se reunieron allí. Al pueblo reunido en el monte Carmelo, Elías le gritó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Porque a pesar de haber estado padeciendo sufrimiento por la sequía por causa del engaño de Jezabel, el pueblo estaba indeciso entre Dios y los ídolos, sin volver a Dios. Esto muestra que una vez que ha caído en el engaño, es muy difícil volver a salir de eso. Hacer entender esto es el llamado de un verdadero profeta. Elías le gritó al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías le enseñó al pueblo que el Dios que responda con fuego era el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió afirmativamente. Como Dios es un Dios vivo y verdadero, puede responder con fuego, pero los ídolos, como no son dioses, no pueden responder con fuego. Los falsos profetas también pueden responder con algún poder, pero eso también dentro de los límites que Dios dispone. El fuego representa la presencia de Dios. Por eso, responder con fuego era lo mismo que manifestar su presencia, como dijo. Versículo 25 al 29. El Dios de los falsos profetas no responde. Los profetas de Baal tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Elías se burlaba de ellos. Entonces los profetas de Baal, desesperados, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. El diablo puede tentar y engañar, pero delante de Dios no puede hacer nada. Así se manifiesta con claridad la falsedad de los ídolos. Versículo 30 al 38. Jehová responde con fuego al altar de Elías. Llegado el turno de Elías, hizo acercar al pueblo y levantar el altar de Jehová derrumbado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Lo hizo así para hacerle recordar al pueblo de Israel a su antepasado Jacob. Estaba diciendo que como en el antaño Jacob se había corrompido, vuelve arrepentido y es nombrado como Israel. Ahora, el pueblo de Israel, que se había corrompido por servir a Baal,
Si se arrepiente y vuelve a Dios, puede volver a encontrar esa vía de fe de antes. Y otro significado es para hacer recordar la gracia que había derramado Dios a las 12 tribus. Derramaron agua al altar y su alrededor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y oró. Es importante para los fieles tener un horario fijo para orar todos los días. Elías había orado con confianza por la victoria tomando la palabra. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oro para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces Dios respondió con fuego. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 39 al 40. Elías purgó a todos los falsos profetas. Elías les dijo que prendieran a todos los profetas de Baal y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Elías mató a 850 profetas, los 450 de Baal y los 400 de Acera. Versículo 41 al 46. Elías oró y vino la lluvia. Dios le hizo saber a Elías por el Espíritu que iba a llover. Dios primeramente hace saber al profeta y luego ejerce la obra. Dios envió la lluvia porque Elías había orado en el monte Carmelo. El pueblo había vuelto arrepentidos y eliminado el pecado matando a los falsos profetas. Elías subió a la cima del monte Carmelo a orar. Dios le había hecho saber a Elías que iba a llover. Igualmente tenía que pedir, así que subió a la cima a orar. Él había subido a la cima del monte para entrar en una intimidad más profunda espiritualmente. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esto es actitud de humildad, donde se niega a sí mismo y ora con todo el corazón. Nosotros no debemos detener la oración porque no hayamos obtenido respuesta por orar una o dos veces, sino debemos orar hasta 7 veces si es necesario. Si nosotros seguimos orando hasta el final, sin rendirnos en el medio, y llenar el tiempo de oración, entonces con seguridad Dios nos responderá. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías le dijo a su criado que vaya a decirle al rey. Dijo: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. La nube, que tenía el tamaño de la palma de una mano, se volvió una gran nube y empezó a caer una gran lluvia. Nosotros no debemos menospreciar porque sea una obra pequeña, porque la obra de Dios se va agrandando, mostrando su obrar hasta llegar a cumplir ese trabajo. Escuchando lo que Elías le había dicho, el rey Acab sube a su carro y se dirigió con rapidez hacia su palacio en Jezreel. Acab había ido en carro, pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías,
el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Los caballos del carro del rey deben haber sido los más veloces por ser los caballos reales, pero Elías había corrido más rápido que esos caballos. De esta manera, cuando uno va tomado del poder de Dios, puede avanzar más rápido que cualquier caballo más veloz del mundo. Veamos el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 al 4. Elías se queda dormido debajo de un enebro. Acab le hizo saber a Jezabel lo que Elías había hecho, que mató a todos los profetas de Baal y de Acera a filo de espada. Jezabel era la hija del rey de Sidón. Jezabel había traído a sus dioses que ella adoraba en su pueblo, a Israel, e hizo que el pueblo de Israel los adorara. Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Como Elías sabía que si lo atrapaban iba a morir, se escapó. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. El enebro es un árbol que mide unos 3,5 metros, que se encuentra en desiertos donde no hay agua. Se dio cuenta de su debilidad y que no podía hacer nada, por eso prefirió la muerte y le pidió a Dios que lo matara. Elías se había quedado dormido porque estaba cansado físicamente, pero esto también indicaba que se había quedado dormido espiritualmente. Aunque digan que es un gran profeta, puede quedar dormido espiritualmente, temporalmente. Si uno queda dormido espiritualmente, aunque fuese una persona fuerte, no tendrá fuerza y se le nublará el discernimiento. ¿Por qué Elías quedó dormido espiritualmente? ¿Cuál fue su causa? Primero, porque se sintió desanimado por haber recibido rechazo ante fracasar en realizar una gran obra. Segundo, porque sintió miedo viendo la tribulación. Tercero, por su apego a la vida carnal. Cuarto, por pensamientos precipitados en querer obtener muy apresurado los resultados. Quinto, porque tuvo pensamientos de querer hacer con la fuerza de uno la obra de Dios. Sexto, porque no creyó en el poder de Dios. Séptimo, porque no creyó que Dios iba a hacer la obra. Versículos 5 al 8. Elías se despierta y se va al monte Horeb. Cuando estaba echado bajo el enebro, se le presentó un ángel que Dios le había mandado, que le consoló y le dio de comer y le dijo que se levantara. Dios no dejó abandonado a Elías, que se había flaqueado en la fe, sino que para levantarlo envió a un ángel. El ángel de Jehová vino por segunda vez y le dijo, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come,
porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De esta manera, como sea, Dios consuela y levanta para seguir haciendo su obra. Da de comer enviando ángel o cuervos. Aquí, el pan simboliza a la palabra de Dios. El agua simboliza la obra de vida. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así de difícil y agotador es dirigirse al monte de Jehová. El número 40 representa el número de sufrimiento. Nosotros los fieles debemos ir marchando hacia el monte de Dios espiritual continuamente, a pesar del sufrimiento, aceptando el dolor hasta que se cumpla el número del sufrimiento. Versículos 9 al 11. Jehová se le aparece en el monte Horeb, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías hizo una mejor oración aquí en la cueva de Horeb que cuando estuvo bajo el enebro, pero todavía seguía sin ser una buena oración. Todavía Elías seguía teniendo apego a su vida, queriendo hacer la obra con un puñado de israelitas en su mano. Cuando Elías salió de la cueva y estuvo de pie delante de Jehová, se produjo 3 manifestaciones: viento, fuego y temblor. Primero, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Segundo, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Estaba mostrando que no era la obra de vida como Jehová estaba haciendo. Versículos 12 al 14. Elías escucha un susurro. Elías pensó que la obra de Dios se manifestaba en medio de fuego y de matar a los profetas. Por eso lo quiso buscar allí. Esto muestra que lo importante para un verdadero cristiano es la obra interna, más que la obra externa. Después de pasar el viento, el fuego y el terremoto, vino un silbo apacible y delicado. Este susurro solo se puede escuchar en medio de silencio y apacible estado. No se puede percibir este susurro si está perturbado, confuso e inquieto. Se debe pasar todo estado exterior, todo el mar de emociones y la autosuficiencia. Se tiene que morir su yo. Silenciado, entonces podrá sentir el mover del Espíritu Santo y comprender la verdad de Dios. El espíritu crecerá y se volverá fuerte cuando se aferre a esa voz susurrante. Seguir la palabra de Dios que se comprende en medio de este silbo apacible es la vida correcta de fe y medio de crecimiento de nuestro espíritu. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Cuando Jehová preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: con celo vivo por Jehová,
y por los problemas de su vida. Aquí Elías tampoco todavía no estaba entregando completamente su vida a Dios. Otra vez, no estaba pudiendo comprender que él no podía hacer nada y es impotente por completo. Versículo 15 al 18. Dios le dio un deber a Elías. Dios le dio 3 mandatos a Elías. Primero le dijo: ungirás a Hazael por rey de Siria. Aram o Siria, es lo mismo, era un país gentil, pagano. Estaba diciendo que aún en las obras de países gentiles debía hacerlo de manera correcta. Segundo, dijo: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Esto significa que hay que aprender a ver correctamente acerca de la iglesia corrompida. Tercero, le dijo: y a Eliseo, hijo de Sabat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto significa que levante un sucesor para seguir levantando verdadera iglesia. El país gentil, Hazael, había hecho algo malo. Había hecho lo malo. Esto significa que la iglesia corrompida, Jehú, iba a dominar sobre el mal que hizo el país gentil. Y el mal que había hecho la iglesia corrompida, Jehú, iba a ser corregida por la verdadera iglesia, Eliseo. Significa que al principio purifica hasta un cierto punto, levantando a alguien justo en medio de un mundo incrédulo. Luego la iglesia corrompida es purificada un poco más. Por último, la iglesia verdadera purifica bíblicamente y va estableciendo el reino de Dios. Elías pensó que se había quedado solo, pero Dios le dijo que le había dejado a 7,000 a salvo. Los 7,000 eran hombres de fe que estaban escondidos, que no se habían inclinado ante los ídolos. Dentro de los fieles que cuidan la fe, hay 2 clases de personas. Están los que cuidan su fe a escondidas, y están los otros que anuncian la palabra de la verdad e ilumina a pesar de estar padeciendo muchas tribulaciones. Esta clase de fiel es mejor que 1,000 escondidos. Versículo 19 al 21, llamamiento de Eliseo. Elías, que se había desanimado, pero después de escuchar la voz susurrante de Dios y arrepentido, se levantó en obediencia y estaba encaminándose para encontrarse con Eliseo. Podemos observar que por la cantidad de los 12 bueyes, 12 yuntas de bueyes, Eliseo pertenecía a una familia rica. El hecho de que Elías haya tirado su manto sobre Eliseo simbolizaba que Elías le daba el poder de Dios. Cuando Eliseo dijo que iba a ir a despedir a sus padres, Elías le permitió. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Significa que había ordenado toda relación mundana, su relación familiar
y dejado toda expectativa secular, se levantó y siguió a Elías. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 al 6. Ben-Hadad, rey de Siria, invade y le pide. Siria estaba al norte de Israel, por eso vino para conquistar a Samaria. Ben-Hadad se refiere a Ben-Hadad II. Ben-Hadad recordó cómo su padre había entrado y conquistado a Israel, y él también había venido con todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Envió mensajeros a la ciudad Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Acab había respondido de esta manera porque se había atemorizado viendo el gran ejército. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Así que le estaba diciendo que iba a registrar la casa de Acab y de sus siervos también. Versículos 7 al 12. El rey Acab rechaza el pedido del rey de Siria. Entonces el rey de Siria, enfurecido, le dijo: Nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. ¿Qué dijo el rey Acab? Decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. El que ciñe las armas se refiere al que se prepara para la guerra. El que la desciñe se refiere al que ya ha ganado la guerra. Le estaba diciendo al rey de Siria que no se alardee, que no alardee como si ya hubiera ganado la guerra. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Versículo 13 al 15. El profeta enseña el camino de victoria a Acab. Cuando le dijo que iba a poner al rey de Siria en las manos de Acab, no fue porque Acab había hecho bien, sino porque el pecado del rey de Siria era peor que la de Acab. Dios le dijo a Acab: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Él dijo: Así ha dicho Jehová, por manos de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la guerra? Y él respondió: Tú. Para echar fuera el poder del diablo, debemos cada día correr y siempre vivir en un renuevo de vida de fe. Versículo 16 al 21. Acab vence al ejército sirio. Versículo 22 al 30. El ejército sirio vuelve a atacar, pero es vencido por Acab. El profeta le dijo al rey: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Dios volvió a enviar al profeta, porque cuando a las personas les salen bien las cosas, se vuelven orgullosos y caen fácilmente en libertinaje. Cuando Aram, Siria, volvió a invadir, dijo: Acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos
rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Sin embargo, Dios hizo que venciera al ejército sirio, poniéndolo en las manos de Acab. Pero Acab hizo un pacto con Ben-Hadad y lo dejó ir. Versículo 35 al 43. El profeta reprende a Acab. Fue pecado haber dejado con vida al que Dios había dispuesto darle muerte. El rey significa que Acab iba a morir en su lugar. El rey Acab, consternado con la reprensión, preocupado, vuelve a Samaria. Concluimos con la clase número 11 de Reyes. Muchas gracias.